Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué bueno es que estemos aquí reunidos para considerar el tema que nos ocupa en esta ocasión. Y es precisamente el siguiente. Lago de fuego y azufre, 2 puntos. Y la pregunta es, ¿lo evitarás? Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que nos dé sabiduría en la comunicación de esta reflexión bíblico-escatológica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Miren, cuando nosotros estamos a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis, que es justamente donde nos encontramos mientras estamos haciendo análisis, obviamente bíblico-escatológicos, del capítulo 12, bueno, pues nos encontramos con que en el capítulo 12, como lo hemos estado viendo hasta ahorita, hay personajes preponderantes, fundamentales. Uno de esos personajes, por supuesto, la mujer que representa a la nación de Israel. El otro personaje es el hijo varón que nace de esa mujer que está embarazada. Otra vez, estoy hablando a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, el hijo varón que la mujer da a luz, ya dijimos que la idea preponderante es que son los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel, y otro personaje preponderante, por supuesto, en el aspecto negativo es Satanás. Entonces, cuando nosotros entremos al capítulo 13 de Apocalipsis, que lo vamos haciendo de forma segmentada, claro, nosotros vamos a entrar a la consideración de las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Y ustedes saben que nosotros hemos considerado este tema desde varias vertientes, de una manera sistemática, en varias ocasiones, donde en cada parte que entramos, pues vamos añadiendo elementos de acuerdo, al nivel de comprensión que con el favor de Dios va haciéndonos posible la transmisión de eventos que son pues más drásticos, vamos a decirlo así. Entonces, antes de entrar al capítulo 13 con las dos bestias, estamos nosotros haciendo un enfoque más intencional sobre este personaje que, y lo digo con todo respeto, que va a estar acompañando por la eternidad en el lago de fuego y azufre, desgraciadamente, a todos los humanos que lleguen ahí después del juicio del gran trono blanco. Entonces, siendo este asunto un nivel preponderante, por supuesto, y claro que sí, entonces he allí la importancia del tema que nos ocupa ahora. Lago de fuego y azufre, 2 puntos, ¿lo evitarás? Bueno, esa es la voluntad de Dios, que usted lo evite. Esa es la voluntad de Iglesia en Misión, de todos nosotros. Entonces, yo sé que este tiempo no es invertido en vano, porque si el Espíritu Santo logra colocar en su corazón, en su intelecto, en su sentimiento y en los actos de su voluntad, lo que significa evitar y o no evitar el lago de fuego y azufre, entonces el Espíritu Santo le guiará para que usted tome la decisión pertinente justo ahora. Porque de entrada lo que nosotros tenemos que saber es que las personas que lo van a evitar son las personas sabias que ya tienen a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. ¿Por qué no lo invita usted ahí solito, ahorita mismo? Bueno, yo en esta consideración bíblico-escatológica, amparada bajo el título Lago de fuego y azufre,
lo evitarás, quiero señalarle algunos elementos a través de los cuales ahora sí que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que yo quiero decir con respecto a este personaje pues repulsivo, pero que tenemos que saber sobre él lo fundamental, mínimo, precisamente para escapar de sus garras, ahora sí que por obra y gracia de Dios, es lo siguiente, lo cual atañe a nuestra consideración de hoy. Lago de fuego y azufre, 2 puntos. Y culmina nuestro título con una pregunta. ¿Lo evitarás? Miren, lo primero que yo quiero dejar grabado en su corazón, para que si usted no lo está evitando, ya empiece a hacerlo, es lo siguiente. Satanás, que va a ser el personaje preponderante en el lago de fuego y azufre, es un personaje totalmente perdedor. Él ya sufrió un primer desalojo. Entonces, en su primer desalojo, Satanás fue echado de su morada celestial. Acuérdense, Uranos es la atmósfera, ese cielo azul que nosotros contemplamos y que vemos, que las estrellas, la atmósfera que nos rodea es lo que nosotros conoceríamos como el Uranos, como el cielo, vamos a decir el cielo 1. Entonces, después está el cielo número 2, que es donde podemos, entre comillas, ¿verdad?, localizar la morada de Satanás y sus agentes demoníacos. ¿Por qué están en el segundo cielo? Porque fueron echados hacia abajo del tercer cielo, donde bíblicamente se nos dice que están establecidos, permítanme decirlo así, los cuarteles generales de el único Dios al que nosotros adoramos. No quiere decir que ahí lo tenemos guardadito a Dios nadie lo tiene guardadito porque Dios es omnipresente y Él lo llena todo en todo. Pero bíblicamente, por ejemplo, cuando Pablo nos dice que fue arrebatado hacia el tercer cielo y que él mismo dice, ¿cómo se los digo? ¿Cómo se los explico? Pues cosas que son difíciles de explicar, pero él habla que fue arrebatado hacia el tercer cielo donde él vio cosas que no podía explicar total digamos, cualitativa y o cuantitativamente. Pues eran cosas, imagínense, de ese nivel. Bueno, entonces, entre el Uranos, vamos a decir el cielo 1 y el cielo 3, donde están, digamos, los cuarteles generales del Dios Altísimo, otra vez, sin agredir ese atributo divino de su omnipresencia, obviamente. Entonces, entre el Uranos y el tercer cielo, obviamente, está el segundo cielo, vamos a llamarlo así, donde ubicamos bíblicamente la morada de Satanás y sus seguidores. Entonces, la Biblia contiene misterios. De hecho, el inminente arrebatamiento es uno de esos misterios. Mucha gente batalla para entender, comprender y o aceptar el inminente arrebatamiento porque dicen, ¿cómo que en una fracción de segundo? ¿Cómo que en un átomo millones de personas van a desaparecer alrededor de todo el mundo? Pues así es, porque la Biblia así lo dice. Y cuando Pablo se refirió a él específicamente, él dijo, he aquí os digo un misterio. Claro, es un misterio. Entonces, el misterio, hablando fundamentalmente, tiene que ver con el hecho
de que hay una generación que no va a morir, así como nosotros conocemos que las gentes mueren, pues en el periodo, perdón, que hemos vivido. Fíjense que yo básicamente me convertí a los 16 años, me bauticé a los 16 años y ahora tengo 16 al revés, o sea, tengo 61. Pero con mis 61 años que tengo personalmente, y eso les aclaro que es de mi propia cosecha. Yo creo, después de más de 50, vamos a decir 52 años de considerar el asunto, teniendo como incidencia la inminencia del arrebatamiento, en lo personal, yo creo, estoy aclarando, que yo soy parte de la generación del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es inminente. Eso es algo personal que yo comparto con ustedes, así que hay que prepararnos. Y no estoy diciendo, ay, la hermana, no, yo estoy diciendo que es una idea que yo tengo, pero es una idea personal, es un deseo personal, un anhelo personal, y bueno, ya, ya seguiremos viendo el tema. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, pero esa es otra cosa. En su primer desalojo, Satanás fue echado de su morada celestial. Es decir, lo echaron hacia abajo, pero porque estoy diciendo el misterio del arrebatamiento, porque ese también ha sido considerado en una línea de pensamiento un misterio, porque se antoja, vamos a decir, o se hace necesaria la pregunta, ¿por qué lo dejaron allí? Cierto que no es el tercer cielo, que es más abajo, es el segundo, pero ¿para qué? ¿Para qué? De una vez lo hubieran echado a 3 puntos. Lo que Dios hace, pues no nos tiene que dar explicación, es un misterio y punto, ahí está. Pero ese fue su primer desalojo, porque en su segundo desalojo, Satanás es echado del aire. Acuérdense, está en los aires. Será echado porque esto todavía no se ha cumplido. El primer desalojo obviamente ya se cumplió, porque él ya no está en el tercer cielo, está abajo en el segundo, y esto ya fue cumplido. Pero a partir del segundo desalojo, Satanás es echado del aire. ¿Y a dónde creen que es echado? A la tierra, ¿ok? Entonces, la batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, estamos hablando de Apocalipsis 12:7, se realizará en las regiones celestes, el mundo de los espíritus, conocido como el segundo cielo, donde actualmente está, pero de donde pronto será echado nada más y nada menos que a la tierra. Entonces, la promesa divina de Isaías 66:22 de cielos nuevos y tierra nueva, corroborada por Pedro al decir que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y estamos hablando de segunda de Pedro 3:13. Y consumada en Apocalipsis 21:1. Todos esos pasajes yo les recomiendo que ya ustedes solitos los vayan leyendo para que hagan las conexiones necesarias y el tema les sea cada vez más claro. Cuando Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, empieza a cumplirse con un desalojo violento. Estamos hablando aquí del segundo desalojo.
Entonces, ¿para qué queremos un señor que ya fue desalojado en el primer desalojo y todavía le faltan 3? Él es un vencido, un malo y un perverso que quiere matarlo, así que no hay que seguirlo. Solamente que él nos engaña y a veces lo seguimos sin darnos cuenta, pero el Espíritu Santo nos habla y nos dirige. Así que si usted todavía no está seguro de a quién está siguiendo, a Cristo o a Satanás, dígale, a ver, Espíritu Santo, dime, ¿a quién estoy siguiendo? Con este pensamiento, con este sentimiento, con este acto de la voluntad, y el Espíritu Santo les aseguro que les va a contestar. ¿Cómo? Pues Dios tiene muchas maneras de hablar. Entonces, las huestes espirituales de maldad serán expulsadas pronto de las regiones celestes. ¿De cuáles? Pues de las que se refieren al segundo cielo. Estamos hablando del segundo desalojo, el que sigue. Ya dijimos que el primero ya se cumplió, porque no está en el tercer cielo, está en el segundo, pero viene pronto el segundo desalojo. A Juan, el que estaba viendo la visión, se le hizo saber claramente que el dragón, es decir, Satanás y sus ángeles, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ni en el segundo ni en el tercero, ¿ok? Y fue lanzado, dice la Biblia, fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, justo a este planeta donde estamos usted y yo aquí y ahora, y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense el demonierío que va a caer aquí, Dios guarde la hora. Es la tercera parte de las huestes celestiales que se rebelaron junto con Satanás contra Dios. Entonces, estamos hablando de Apocalipsis 12, 7 al 9. No estamos hablando, por supuesto, sobre todo en estos temas tan fundamentales, de algo que se nos ocurrió, ni estamos dando la crónica del mejor cuento o de la mejor fábula de La Fontaine o de quien sea. Estamos hablando de lo que Dios ya nos dijo: lago de fuego y azufre. ¿Lo evitarás? Bueno, lo primero que tenemos que meditar es quién va a estar ahí. Y ahí va a estar ahí por la eternidad Satanás mismo. Por un corto tiempo, Satanás hará estragos en la tierra. Él ya ha hecho muchos, ha hecho mucha maldad, pero lo que viene es incomparable con cualquier otro acto de él que nosotros podamos haber visto, presenciado o escuchado. Bien. Después de lo cual sufrirá una tercera derrota, es decir, un tercer desalojo. Será atado con cadenas y aprisionado por 1000 años. Es decir, mientras esté llevando a cabo el milenio, obviamente, al término de la semana 70, con lo que aplique del juicio de las naciones, bueno, ya luego explicamos eso. Acuérdense que viene el milenio, es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, bueno, con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza. Entonces, mientras el milenio se esté llevando a cabo, Satanás atado es arrojado al abismo, y ese atado en cadenas y aprisionado por 1000 años es el tercer desalojo. Pero en el cuarto y último desalojo, Satanás será echado de su prisión infernal, es decir, del infierno, al lago de fuego y azufre, según Mateo 25, 41.
Por eso estamos titulando a esta reflexión bíblico-escatológica, lago de fuego y azufre, lo evitarás. Eso tiene que ver con el cuarto desalojo de Satanás y esa es su prisión eterna. ¿Quiénes lo acompañarán? Todos los que nunca quisieron a Cristo como su Señor. Miren, el que no quiere a Cristo ni acepta su sacrificio, entonces tendrá que recibir el juicio y tendrá que vivir por la eternidad, nada más y nada menos con Satanás. Solamente por eso nos conviene hacer de nuestro Señor Jesucristo ya el Señor de nuestra vida. Estamos hablando aquí de una parte del Apocalipsis específicamente que usted bien haría en ir y constatar por sí mismo, y es Apocalipsis 20:10. Pero de eso nos ocuparemos más tarde. Muy bien. ¿Cómo voy a querer yo ir a pasar la eternidad con semejante bestia? Fíjense que cuando nosotros veamos, pues en la perspectiva que corresponde o en la vertiente siguiente, porque ya lo hemos visto, ustedes recordarán que nosotros ya nos hemos ocupado en alguna forma del capítulo 13 de Apocalipsis. Les estoy diciendo donde hablamos ya de la bestia, bueno, de las dos bestias, del anticristo y del falso profeta. Y entonces nosotros hemos visto una parte de todo este asunto con respecto a lo que significa cada una de esas bestias. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que cuando hicimos una de las últimas consideraciones bíblico-escatológica de estas bestias, nosotros pusimos mucho énfasis en el hecho de que cuando nosotros hablamos de una bestia, hablando de un león, por ejemplo, el león peleaba con el otro león o peleaba con un cocodrilo como una bestia lo que quieran, ¿no? El otro adjetivo que ustedes quieran. Esa forma de hablar de una bestia, de ese león que se está peleando, por ejemplo, con un cocodrilo, por un bisonte que acaba de matar el león o el cocodrilo, como ustedes quieran, un bisonte que iba pasando ahí por el río, iba pasando un bisonte o una cabra o una gacela. El cocodrilo está al acecho y entonces con sus fauces pues mata, ¿verdad?, a su presa, a la gacela, pero entonces el león que también estaba acechando a esa gacela o a pues a ese animal, a ese antílope, entonces el cocodrilo y el león empiezan a luchar por la presa. Los dos están hambrientos y pues los dos quieren a la presa, ¿verdad? Bueno, si nosotros tuviéramos que identificar cómo en el original nosotros podríamos describir a esas fieras salvajes, tanto al cocodrilo como al león, nosotros tendríamos que buscar la palabra zoon, Z-O-O-N. Por eso de ahí viene la palabra zoológico. En el zoológico, pues tienen bestias, tienen fieras que obviamente están allí pues en su cautiverio, ¿verdad? Los tienen bien encerraditos y yo creo que de repente sí se ha escapado alguno, pero son bestias a las cuales nosotros debemos referirnos como ubicadas pues en su contexto de las raíces pues grecolatinas del español como son, Z-O-O-N. Pero cuando nosotros hablamos de esta bestia, lago de fuego y azufre, lo evitarás. De esa bestia que va a estar viviendo eternamente en el lago de fuego y azufre, sí o sí. Esto no es de que a lo mejor no, ahí va a vivir
El asunto es que nosotros, él no lo puede evitar, pero nosotros sí lo podemos evitar. Entonces, la gran bendición que tienen las personas que desde ahorita le han entregado el señorío de su vida a nuestro Señor Jesucristo, que le han entregado su corazón, una bendición con la que ya cuentan de por sí, es que están evitando desde ya ir a vivir la eternidad en el lago de fuego y azufre. Otra vez, después de que en el juicio del gran trono blanco sean, entre comillas, oficialmente enviados ahí todos aquellos que nunca quisieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean, como dicen luego, para muestra un botón basta, toda la bendición que significa para nosotros el sacrificio de Cristo, porque Él nos está regalando la salida de ese lugar espantoso. ¿Usted ha estado en algún lugar espantoso? ¿Le ha pasado algo espantoso? Algo que a lo mejor lo dejó traumado, Dios guarde la hora. Bueno, no tiene nada que ver con esto, porque esto es lo peor que le puede suceder a un humano y Dios no quiere que usted llegue ahí. La persona que llegue allí, estoy hablando del lago de fuego y azufre, allá al final, porque ahorita pues está el infierno, es lo peor que le puede suceder a una persona. Pero estamos aquí invitando a toda la gente que escape de allí, porque todavía es tiempo de escapar de allí. El asunto es que cada persona decide si lo evita o no lo evita. Pero bueno, déjenme cerrar la idea de la palabra bestia. Cuando la Biblia se está refiriendo, hablando en el contexto del anticristo y del falso profeta en el capítulo siguiente aquí, de donde nosotros nos encontramos en Apocalipsis, llega un momento que cuando está haciendo la definición en ese contexto de las dos bestias, se nos ha explicado de una manera así, pues digamos, muy dirigida, muy intencional, que para identificar a las bestias o a la bestia, vamos a hablar aquí de Satanás como una bestia, no se usa la palabra zoon en el original, se usa otra palabra que ni se parece a son, eso lo vamos a ver más adelante. Queremos decir que esa es la bestia más espantosa, que no tiene que ver nada con un animal salvaje que está peleando por su comida o por lo que ustedes quieran. Pero miren, en la tierra viene una angustia terrible. Ahorita hay mucha angustia en la tierra por pleitos, por malos entendidos, por lo que ustedes quieran. Y Dios nos libra de eso, el Espíritu Santo nos libra de eso, si nosotros nos consagramos a Él. Eso es lo mejor que podemos hacer, consagrarnos a Dios. Pero cuando nosotros decimos y hablamos de la angustia que viene a la tierra por la caída de Satanás, ¿cuál caída? Ah, pues es que se tropezó. No, es que del segundo cielo va a ser desalojado, desalojo número 2, a la tierra. Entonces, el desalojo de Satanás dejará un ambiente de paz en las regiones celestes. Aquellos van a hacer fiesta, pero constituirá una desgracia para los que aún estén en la tierra. Entonces, imagínense, les decía yo ahorita, ese demonierío cayendo literalmente sobre la tierra. Entonces, esto fue lo que Juan escuchó de la misma fuente que había celebrado el lanzamiento del diablo, cuando la Biblia nos dice
que en Apocalipsis 12:12, ahí está un recurso mnemotécnico, 12:12. Recurso mnemotécnico quiere decir algo que nos ayuda para memorizar más fácilmente algo. Y entonces en este caso, Apocalipsis 12:12, la repetición del 12:12, nos ayuda a memorizar esto. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, la bestia, que no se refiere al son allá en el original, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Poco tiempo antes de ser lanzado al lago de fuego y azufre. Él no puede evitar ya ir allí, no puede evitar ser lanzado allí, pero usted sí, en caso de que no lo haya evitado. Si ya lo está evitando, pues lo felicito. Mientras en el cielo el diablo se ocupa en acusar a los cristianos delante de Dios, cuando sea arrojado a la tierra durante los últimos 3 años y medio de la semana 70, cuando sea arrojado a la tierra durante el periodo correspondiente de la semana 70. Su táctica consistirá en atacar despiadadamente al pueblo de Dios. Aquí, cuando nosotros estamos hablando del lanzamiento de Satanás con sus ángeles malévolos a la tierra, bueno, fundamentalmente, realmente podemos ubicar ese actuar demoníaco en toda la semana 70, por supuesto que sí, desde que la semana 70 es activada, acuérdense, con la confirmación del anticristo en el pacto firmado con la muerte. ¿Okay? El anticristo confirma en ese pacto que va a ser firmado, pues obviamente por el pueblo, por el pueblo de Israel con el anticristo. El que confirmará será el anticristo. Entonces, desde ese punto de vista y tomando como base que el primer sello que ubica al jinete que va cabalgando el caballo blanco y que es el actuar del anticristo y que es una de las dos bestias, obviamente, cuyo padre es Satanás, pues nosotros entendemos que ese actuar desde el rompimiento del primer sello, desde la confirmación por la firma de Israel y la confirmación por parte del anticristo, pues podemos entender de que obviamente tiene una aplicación en la semana 70, pero en la primera parte recordemos que en la tribulación 3 años y medio y en la segunda parte otros 3 años y medio para formar 7 años, pero la acción preponderante de Satanás, pues a través del anticristo, recordemos que es en la gran tribulación. La megatilipsis, obviamente aplicada, pues fundamentalmente a la segunda parte, gran tribulación, 3 años y medio. Muy bien. De acuerdo con la revelación de la última parte del versículo 12, Satanás actuará con mucha ira porque estará consciente de que el tiempo de su encarcelamiento está muy cercano. Muy cercano. ¿Cuál encarcelamiento? Pues cuando va a ser atado y va a ser arrojado al abismo por 1000 años, mientras se está llevando a cabo, obviamente, el milenio. Entonces,
De acuerdo con una visión posterior de Juan, cuando este período de furia y agresión haya llegado a su final, un ángel descenderá del cielo trayendo consigo la llave del abismo y una cadena con la cual atará a Satanás en el abismo por 1000 años. ¿Ok? Mientras el milenio en esta tierra renovada, hermoseada, totalmente restablecida, el milenio con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza se está llevando a cabo y Satanás está atado en su tercer desalojo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Apocalipsis 20 del 1 al 3. Bien, entonces, cuando nosotros estamos viendo ya en nuestros días, a la altura de este día que estamos viviendo, tanta persecución, y puede ser que en algunos lugares no sea todavía tan dura como en lugares que nosotros ni siquiera imaginamos lo que está sucediendo con respecto a la persecución de la iglesia. Yo quiero enfatizar que cuando nosotros estamos hablando a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis, una palabra que merece ser enfatizada y hacerse hincapié alrededor de ella es la palabra persecución, porque la persecución y la protección de la mujer, acuérdense que la mujer está representando a la nación de Israel, es fundamental, pero es algo que la iglesia también entiende completamente desde su mismo inicio. Dice Apocalipsis 12, 13 al 14. Y cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, segundo desalojo, está en el primero, viene el segundo, persiguió a la mujer, a la nación de Israel, al pueblo de Israel, descendencia de Israel, descendencia de Jacob, que había dado a luz al hijo varón, los 144,000 sellados, ver capítulo 7 de Apocalipsis. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, por 3 años y medio. Estamos hablando de Apocalipsis 12 del 13 al 14. Bueno, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo y estamos hablando de que a la mujer, es decir, a la nación de Israel, descendencia de Jacob, les será provisto un refugio especial a todos aquellos que Dios, fíjense qué tremendo, o sea, como en medio de una situación de dificultad de esa magnitud, Dios va a guardar, como siempre ha guardado, ¿verdad? Desde toda su historia, al pueblo de Israel. A mí me queda muy claro, por ejemplo, en el libro, yo les recomiendo que ustedes lean, consigan, ¿verdad? Sí, es un libro caro, pero vale la pena. Hay un libro que se llama Las guerras de Israel. Cuando Flavio Josefo, que es uno de los historiadores, pues de los mejores, vamos a decirlo así, nos describe los milagros llevados a cabo en cada una de las guerras de Israel, nosotros podemos ver cómo Dios ha protegido desde su inicio al pueblo de Israel y lo seguirá haciendo. La semana 70 es un punto fundamental, pero también lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho con la iglesia. Pero
Yo me acuerdo mucho que cuando estaba viendo el estudio de una de las guerras y que Israel sale victorioso de una manera que tú te quedas con la boca abierta, a mí me llamó mucho la atención cómo al que era el jefe militar, pues también, y al jefe político, se les ensalzó mucho y a uno de ellos, pues al militar, se le designó como el jefe de los ejércitos de Dios. Es que el mundo se queda con la boca abierta. Y es que ni la cúpula de hierro, ¿verdad? Que es una maravilla, es capaz de rechazar tantos misiles con los cuales se ha agredido a Israel. Entonces, hay por lo menos un video donde las personas que pueden analizar eso desde su punto de vista, pues siendo expertos en el área, dicen, la cúpula de hierro puede rechazar tantos por segundo o por la fracción de segundo o como aplique. Pero es obvio que eso se ve que está tronando como palomitas de maíz. No puede ser hecho, o al menos no siempre por la cúpula de hierro. Esa es la mano de Dios que sigue protegiendo a Israel y también a la iglesia, claro que sí. ¿De qué estamos hablando a estas alturas del partido? Estamos hablando que viene una persecución satánica contra la mujer en los últimos días. ¿Contra quién? Pues contra el Israel nacional, descendencia de Jacob. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, es decir, en su segundo desalojo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:13. Existen profecías acerca de una persecución terrible y sin paralelo contra Israel para los últimos días. Así como los imperios antiguos, fíjense, Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, así como ellos castigaron y dominaron a Israel en el tiempo del fin, el imperio del anticristo, estamos hablando de la segunda parte de la semana 70, en la gran tribulación o megatilipsis, pues en el original, el anticristo maltratará al pueblo israelita en esa gran tribulación como nadie lo ha hecho. Entonces, mire, si usted está deprimido, si usted está angustiado, si usted está preocupado por algo que le sucede, está triste, póngase a ver las crónicas de Flavio Josefo con respecto a Israel, o póngase a ver todo lo que tiene que ver con las guerras de Israel y vea cómo Dios ha sacado adelante a ese pueblo de cuestiones que rebasan toda situación de dificultad. Pero lo que viene es lo nunca visto. Miren, Daniel profetizó acerca de la persecución de Israel. ¿Y quién está persiguiendo a Israel? Pues de fondo, aquel que está esperando llevar a muchos al lago de fuego y azufre. Así que a este hay que evitarlo a toda costa desde ya. Con esta idea fundamental voy a terminar esta consideración bíblico-escatológica y quiero dejar en su mente bien claro lo que Daniel, esta es la idea con la cual voy a finalizar, pero quiero que lo medite de una manera muy clara. Daniel recibió revelaciones acerca de los imperios gentiles que han dominado a Israel. Estamos hablando del capítulo 2 y del capítulo 7 de Daniel, que le recomiendo que lo lea para la próxima consideración bíblico-escatológica. Él también, usando como trasfondo las atrocidades de Antíoco IV Epífanes,
profetizó ataques que el anticristo lanzaría contra el pueblo de Dios. Estamos hablando ahí del capítulo 11 de Daniel, también léalo. Y por si esto fuera poco, en un breve pasaje se refirió a todo lo que hemos venido analizando en Apocalipsis 12. Acuérdense que que tiene como destino final el lago de fuego y azufre, es un personaje preponderante, claro, en lo negativo, ¿verdad? Cuando estamos hablando en cuanto a la batalla en que Miguel vence a Satanás y cómo éste ataca a la descendencia de Jacob, es decir, a Israel, al final, durante la última parte de la 70ª semana, entonces nosotros nos estamos ubicando en el primer versículo del capítulo 12 y que es el capítulo final del libro de Daniel, que les recomiendo que ya lo lea solito para su propio provecho. Y ahí la palabra nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? La descendencia de Jacob, el pueblo de Israel, la mujer, el pueblo ejemplificado en la mujer de Apocalipsis 12. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y la pregunta focal es, ¿y su nombre, el suyo, ya está escrito en el libro? Ese es el lugar preponderante donde nuestro nombre debe estar escrito ya. Entonces, aquellos cuyo nombre no esté escrito en el libro, no podrán evitar ir a pasar la eternidad al lago de fuego y azufre con Satanás y todos sus demonios. Entonces, esa es una razón vital por la cual nosotros debemos evitarlo a él en cualquiera de sus manifestaciones y engaños justamente ahora. Muy bien. Quiero dejar entonces en su mente esa idea preponderante, finalizando nuestro análisis semanal. Lago de fuego y azufre, ¿lo evitarás? Bueno, pues Dios le está invitando para que lo haga y nosotros también. A reserva de seguir con el análisis de este tema interesante, pues ya en la ocasión que nos ocupará más adelante, yo quiero decir, ¿verdad? Por orden de los derechos de autor, que en esta consideración bíblico-escatológica yo he usado la Biblia de estudio textual comentada del ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart y su equipo de más de 60 eruditos. También he usado el libro magistral, ¿verdad?, que escribió nuestro hermano, el doctor Wilfredo Calderón. El hermano Jimmy Swaggart todavía vive, gracias a Dios. El hermano Wilfredo Calderón ya está en el cielo esperándonos a todos nosotros. Y también he usado la obra que les recomiendo ampliamente, que se llama Todo lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica en 12 lecciones, escrita por Max Sanders. Son obras ampliamente recomendadas, ¿verdad?
No quiere decir tampoco que estamos de acuerdo con todo, tampoco quiere decir que no estamos de acuerdo con ninguna cosa, no, no, son obras de análisis y claro, por supuesto, son 3 obras que se han considerado, pero a la luz de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. Entonces, claro que sí, o sea, son obras de análisis con sana doctrina, ¿verdad? Pero otra vez, no quiere decir, pues todo lo que dicen, yo estoy de acuerdo. Pues claro que no. Eso es normal, ¿verdad? Porque el trabajo intelectual también se basa en los empréstitos continuos, siempre y cuando nosotros tengamos como preponderante la palabra de Dios. Por eso dice la misma palabra de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que la palabra de Dios dice a las iglesias. Entonces, yo quiero sí enfatizar, sin dejar de cumplir, claro, con los derechos del copyright, que es correcto, ¿verdad? Que nosotros debemos señalar cuando usamos una obra u otra para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ella. Es correcto hacer eso y lo hago con mucho gusto, ¿verdad? Porque honor a quien honor merece. Pero lo que debo enfatizar sobre lo enfatizado, pues es que la palabra de Dios tiene la respuesta para nosotros, para vivir en estos tiempos finales que estamos viviendo. Entonces, el mensaje preponderante aquí y ahora. ¿Esta reflexión le ha servido a usted para pensar de una manera concienzuda en el lago de fuego y azufre? Acuérdense, ese es el destino final. Cuando, cuando el juicio del gran trono blanco, después del milenio, después de los 1000 años, después de los 1000 años, Satanás va a ser desatado del pozo del abismo, va a salir y va a ir, entre comillas, a repartir folletitos a los que están saliendo del milenio, después del milenio. Y hay personas que le van a hacer caso. Yo digo, ¿cómo es posible que viviendo 1000 años con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza, ya habiendo vivido en la maravilla que es el milenio no es la eternidad, pero con esa belleza, bueno, después del milenio y después de la batalla de Gog y Magog que se registra al final del milenio, que implica ese soltar de Satanás de las cadenas ahí en el pozo del abismo para ir a engañar nuevamente a las naciones al final del milenio. Acuérdense que Gog y Magog, hablando en una línea preponderante, tiene una presencia de inflexión tanto a la mitad de la semana 70 como al final del milenio, ¿verdad? Entonces, ahí, después del milenio, acuérdense que viene el juicio del gran trono blanco y ahí todas las personas que estarán en el infierno en ese momento serán enviadas, todos los moradores del infierno serán enviados al juicio del gran trono blanco, repito, para ser enviados oficialmente al lago de fuego y azufre, que es el destino final de Satanás y de todos sus demonios que le acompañaron en la rebelión. Entonces, los humanos que desechando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no lo hayan querido a Él, entonces, que no permitieron que Él se enseñoreara de sus vidas, tendrán que acompañar
a Satanás y a sus demonios en el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. La pregunta de inflexión aquí es, si esos ángeles voluntariamente decidieron por Satanás e irán a vivir eternamente en el lago de fuego y azufre, pues siendo enviados desde el infierno, ellos ya no pueden evitarlo, pero usted sí puede evitarlo. El Espíritu Santo está presto y la carne está enferma. Yo me quiero despedir de usted al final de esta reflexión bíblico-escatológica, pidiéndole que usted empiece a hablar de una manera más enfática, más dirigida, más intencional con el Espíritu Santo y que le diga, Espíritu Santo, dime cada día cómo puedo evitar el infierno y por supuesto el lago de fuego y azufre. Dígale, yo no quiero ir allí, porque nadie quiere ir allí. Yo no quiero ir allí, pero Espíritu Santo, te ruego que me ayudes para que cada día yo permita que Cristo sea el Señor de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Esa es la decisión más importante de la vida, que tiene su recompensa en esta vida y en la venidera. Ese es el propósito de Dios. Dios está hablando y usted puede evitar lo que ni Satanás ni sus demonios pueden evitar, pero usted sí puede. La decisión más sabia de la vida es decidir por Cristo. Conságrese a Él. Eso es bien difícil y bien fácil. Usted no oraba, pues ore. Usted no ayunaba, ayune. Usted no leía la Biblia, léala. Usted no se congregaba en una iglesia, congréguese en una iglesia donde nuestro Señor Jesucristo sea precisamente el Señor. Dios les bendiga y como siempre ha sido un privilegio estar aquí con ustedes.